Mis queridas suculentas y suculentos, bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo video más en mi canal, su canal, nuestro canal de suculentas. El tema que les quiero compartir el día de hoy, creo que es bastante importante que todos lo manejemos, estemos enterados acerca de ello, ya que todos los que cultivamos suculentas estamos expuestos a esta plaga, a esta pequeña oruguita, que es bastante famosa, pero no hay mucha información acerca de ella, o al menos todos la conocemos como la oruguita que se come nuestras suculentas. Pero creo que ha habido mucha desinformación, mucha gente pregunta cómo combatirla, cómo evitarla, qué debemos de hacer con ella, y bueno, creo que es muy importante que aprendamos a convivir con ella, y les voy a dar diferentes razones y les voy a explicar acerca del por qué llega con nosotros, por qué se come nuestras suculentas y por qué las deja casi muertas. Entonces, bueno, este es un tema tal vez un poquito hasta delicado, se podría decir, controversial, pero quiero tocarlo porque creo que es muy importante, y también porque me gustaría saber su opinión acerca de ello y qué es lo que hacen cuando tienen este ataque en sus plantitas. Así que el tema de hoy trata acerca precisamente de el gusanito que se come nuestras suculentas. Así que comenzamos. ¿Quién no se ha visto en esta posición en la que de repente ve que sus suculentas comienzan a morirse, comienzan a tener unas hojitas huecas que tienen un montón de bolitas verdes, y no sabemos qué está pasando, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos si estamos cuidando mal a nuestra suculenta? Llegamos a creer que incluso puede ser exceso de humedad por el tipo de hojas blanditas que existen. La verdad es que hay mucha desinformación, y quise hacer este video precisamente para que ya no exista tanto y podamos identificar qué es lo que sucede con nuestras suculentas cuando tenemos esta plaga. Pero también hay un antecedente. Entonces, este gusanito no llega de la nada, y quiero explicarles un poco acerca de él para que entiendan de dónde proviene y hacia dónde va. Todo comienza por esta mariposa. Se llama Calophrys shammi y está incluida en el subgénero Shamia y en el género Calophrys en la especie Lucicardinae. Esta mariposa es una especie con un tamaño de alas de 2.38 a 2.86 centímetros. La parte trasera del ala es verde amarilla y también contiene una línea blanca, la cual es visible a la mitad del ala, donde forma una W hacia las colas de la mariposa. Esta mariposa se distribuye en el sur de Estados Unidos, específicamente en el sureste de Arizona y el centro de Texas, pasando por todo México, llegando hasta Guatemala. La mayoría de las plantas donde esta mariposa se hospeda pertenecen a los géneros de Echeverías y Sedums, de las familias de las Crassulae. En México, las favoritas de esta mariposa llegan a ser la Echevería gigantea, Gibiflora y Sedum adantoides. Las plantas donde esta mariposa se hospeda sirven como principal recurso alimentario para las larvas que deja esta mariposa. Esta especie de mariposa tiene los machos y las hembras. Los machos vuelan alrededor de nuestras plantas esperando a una hembra. Cuando encuentran a la hembra, copulan con ella, y tiempo después las hembras dejan los huevecillos de ellos debajo de las hojas de nuestras suculentas. La duración promedio de la etapa de un huevo en el ciclo de vida es de aproximadamente 7 días. Los huevos se encuentran generalmente en la parte inferior de las hojas de las plantas anfitrionas. Cuando la larva sale de su huevecillo, comienza a caminar por las hojas de nuestra suculenta. La larva comienza a comerse las hojas poco a poco, dejando sus heces de forma de bolitas verdes en nuestras hojas. La larva va a acabar con nuestras hojas de nuestras suculentas hasta ese punto donde comience a crear su pupa para convertirse en mariposa. Finalmente, después de un tiempo, esta larva logra convertirse en mariposa y logra emigrar al norte del país.
Como pudimos observar, ese es un proceso completamente natural, al cual todos estamos expuestos al tener suculentas. Es decir, tengamos una o tengamos miles de plantas de suculentas, vamos a tener la visita de esta mariposita que no está haciendo más que cumplir su proceso natural en el ciclo de la vida, de manera natural con nuestras plantas. Lamentablemente, estamos todos expuestos a recibir esta visita. Yo no le estoy diciendo que esta visita sea completamente buena o que sea agradable. ¿Por qué? Porque esta invasión de este insecto, de esta oruga, porque es una oruga, la mariposa en realidad no se come nuestras plantas, la que se la come es la oruga. Entonces es un proceso natural donde llega la mariposa, deja sus huevecillos, esos huevecillos se convierten en oruga, se come nuestra planta, obtiene la fuerza suficiente para convertirse en mariposa y se va. La verdad es que es algo tan bonito. Disculpen que lo diga, pero es un proceso muy hermoso y observarlo es darse cuenta que somos parte de un entorno ecológico y ambiental del cual ya estamos dentro al tener estas plantas, pero no lo entendemos hasta que comenzamos a verlo así. Y les voy a ser bastante sincero, yo al principio cuando tenía mis suculentas tenía a veces una solo de un tipo y de repente veía que ya estaba mal, que ya estaba con hoyos, que ya tenía estas bolitas verdes que es el excremento de la larva y no entendía qué sucedía, yo no entendía qué estaba pasando. Yo pensaba al principio que las estaba regando de más y que estaban podridas, pero no. Resulta que no están podridas, que en realidad es este gusanito que se está comiendo las hojas por dentro. Y yo me enojaba muchísimo, me enojaba porque yo decía, es que les dedico tanto tiempo a mis plantas, a que estén bonitas, a que crezcan sanas, y de repente de la noche a la mañana, porque eso sí, la verdad es que este gusanito, esta larva, nosotros lo vemos como eso, de la noche a la mañana, de repente nuestra planta un día está bien y de repente no, de repente ya tiene hojas en el suelo, ya no está fuerte, ya perdió su forma. Pero déjenme decirles que no es tampoco de la noche a la mañana. Debemos aprender que nuestra mejor arma para combatir o mantener a raya este gusanito es la observación. Siempre yo se los he dicho. Ustedes pueden utilizar productos químicos, pueden utilizar una mezcla de ajo con jabón líquido, pueden utilizar alcohol. Ustedes, y lo van a ver en otros videos, las típicas recetas o los típicos remedios contra plagas y gusanos. Y saben que utilícenlos. La verdad es que están en el libre albedrío de hacerlo y al final es su decisión. Yo les puedo decir que con el tiempo uno, cuando entiende este proceso natural de las cosas, deja de tomarles ese rencor a los gusanos y entiende qué está pasando. Entiende que es parte de un todo y que nuestras plantas quiere decir que las estamos cuidando tan bien que ya son parte de la naturaleza. Por eso ellas llegan con nosotros a nutrirse para poder dejar una descendencia y seguir este proceso, este cíclico de vida, ¿no? Si bien ustedes pueden utilizar insecticidas o remedios caseros para tratar de evitar este tipo de plagas, lo mejor, y a lo cual yo sigo insistiendo que va a ser su mejor arma, es la observación. Así que vamos a aprender a diferenciar entre ataque de gusano y entre reacciones naturales de nuestras plantas. Por ejemplo, lo primero que me interesa es que aprendamos a observar la diferencia entre una hoja atacada y una hoja vieja. Nosotros podemos tener aquí, por ejemplo, esta es una hoja seca. Es una hoja vieja de una suculenta y es una hoja, si se dan cuenta, es plana, es firme, hasta truena. Por dentro no tiene nada, está completamente seca y esta hoja es una hoja vieja por el tiempo y por eso se cayó de nuestra suculenta. Esta hoja es exactamente lo mismo, es una hoja vieja, si se pueden dar cuenta hasta truena. ¿Ven? Truena de lo vieja que ya está. Es una hoja seca, es una hoja que ya por dentro no tiene nada. Esta hoja está durita. Esta hoja ya se cayó por tiempo porque ya es vieja y su ciclo de vida ya terminó. Vamos a ver.
Les comentaba que lo mejor es observar nuestras suculentas todos los días para ver si no hay algún tipo de plaga o algo por el estilo que esté por aquí el gusanito. Yo, por ejemplo, llegué aquí y observé esto. Lo primero que observo es que, a diferencia de las otras suculentas, esta tiene unas cositas negras aquí abajo. Si se dan cuenta, pues las demás no lo tienen. Claro, mis suculentas están manchadas, pero no tienen esto que está aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es, observamos que ya tiene una hojita por aquí que está aparentemente seca y vieja, pero la diferencia es que recuerden que las hojas secas siempre van a estar hasta abajo de nuestra suculenta. ¿Por qué? Porque son las primeras en morir. Es decir, esta hoja, si fuera vieja por tiempo, tendría que estar aquí abajo, no hasta arriba donde está la roseta, donde van haciendo la roseta. Voy a tomar esta hojita y, si se dan cuenta, esta hojita por dentro ya está hueca, ya no tiene nada, está completamente hueca por todos lados. Solo es ahora sí que el puro caparazón de la hoja. Lo siguiente que yo puedo ver por aquí es que esta suculenta ya tiene por aquí otra hojita que también ya está hueca, y si la agarro, ya no tiene nada. Bueno, vamos a mover. Ya moví esto tantito. Entonces, por aquí acabo de ver esta hojita, no la había yo visto. Esta hojita está igual completamente seca, pero por dentro no sé si usted alcanza a ver con la cámara. Creo que no se alcanza a ver. Aquí por dentro esta hojita, medio se alcanza a ver, no se alcanza a ver. A ver, creo que ahí ya está enfocando. Aquí por dentro esta hojita tiene bolitas verdes, si alcanzan a darse cuenta. Como pueden ver, estos son los primeros indicios de que hay un problema con nuestra suculenta y algo le está pasando. Claramente, al tener estos depósitos de materia fecal aquí que están quedando los restos, quiere decir que un gusanito o una larva se está comiendo nuestra suculenta. Alrededor hay dos puntitos negros, que es ese excremento o las heces del gusanito. Muchos confunden esas heces con huevecillos. En los dos ejemplos anteriores, el gusano ya no se encontraba en nuestra planta. En este tercer ejemplo les voy a decir cómo es que el gusano deja nuestra hoja de la suculenta. Vamos a suponer, bueno, en este caso esta suculenta yo ya la traté, ya no tiene gusano, espero, pero bueno, si se dan cuenta, aún hay restos de excremento del gusano, aquí esos puntitos negros. El gusano, esta es una gigantea que aún está pequeña, pero es una de las favoritas de este gusanito. ¿Qué hace el gusano? Se mete, hace un pequeño orificio y comienza a comerse todo por dentro de la hoja de nuestra suculenta. Si se dan cuenta, si yo toco aquí, está seco, ya digamos que como que la partió a la mitad. Vean, ya le quito esta capa a nuestra pequeña hojita. Aquí lo que voy a encontrar son estas bolitas. Estas bolitas no son huevecillos de la mariposa ni de la larva. Esto es popó. Sí, guacala, yo sé. Pero bueno, esto es lo que dejó la larva por dentro mientras se comía la hoja de mi suculenta. Miren, para que vean todavía, le pude quitar esta capa de hojita. Y bueno, todo eso que está ahí, eso es popó. Pero la larva ya no está. Lo siguiente que yo puedo hacer, pues, es lavar la hojita solo por higiene y quitarle todo esto. La hojita, pues, de alguna manera sigue viva, y mi planta también, pero no fue la única hoja que atacó. Si pueden darse cuenta, por aquí hay otra, miren. Aquí hay otra. Esta hojita también la atacó. Ay, perdón, que apenas estoy aquí peleándome para detener esto. Ok, esta hoja también la atacó y el daño se puede ver un poquito más grande. Si yo paso el dedo, pues bueno, se le cae esa capa que le quedó completamente hueca, y también hay popó, hay excremento del gusano, pero bueno, la hoja de alguna forma logré salvarla. El gusano ya no se encuentra aquí, así que pues bueno, ya esta suculenta logré salvarla.
aunque sí debo de tenerla con mucha observación. Lamentablemente al ponerle remedios, pues bueno, la roseta se ha manchado bastante, incluso se ha quemado, pero ahí viene un poquito sana. Entonces es cuestión de tiempo para que se recupere y vuelva a estar esplendorosa y hermosa. Y pues bueno, después de esta explicación y de qué manera podemos identificar la diferencia entre una hoja seca y una hoja que ya tiene ataque del gusano, la verdad es que yo insisto en que la mejor arma que tenemos contra esta plaga es la observación. Ustedes pueden utilizar medios preventivos, como lo dije antes, alcohol, insecticida, etcétera, 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 para tratar de evitar que esta plaga llegue. La realidad es que teniendo suculentas, nunca podemos prever cuándo va a llegar esta plaga, nunca tenemos una fecha definida, y lo peor es que es una plaga muy silenciosa, porque si no observamos nuestras suculentas, esta plaga se va a comer no solo las hojas, sino que va a llegar al centro, al tallo de nuestra suculenta, y se va a comer todo eso. Una vez que esto suceda, es imposible recuperar esa suculenta. Tal vez mediante hojas tratar de reproducirla, pero probablemente si ya la atacó esas hojas, tampoco va a ser muy posible que podamos reproducir por hoja. Entonces debemos de observar mucho nuestras suculentas. Esto no implica que todos los días estemos sobre ellas viendo cómo están. Sin embargo, cada tercer día creo que es muy importante, aparte de observarlas y disfrutarlas, también observar cómo están creciendo, si tienen un crecimiento correcto y si no están siendo atacadas por pulgones, cochinillas o esta larva. Esta larva en especial a mí es la que más problemas me da. Y yo les voy a ser sincero de nuevo, yo al principio mataba a los gusanos porque me daba mucho coraje que llegaran, atacaran mis suculentas, se las comieran y me las dejaran en muy mal estado, pero también era culpa mía. ¿Por qué? Porque yo no observaba mis suculentas, las dejaba una semana, 2 semanas a la intemperie, y cuando yo regresaba la suculenta ya estaba muerta, inservible, no podía yo rescatarla. Poco a poco aprendí que debo de observarlas constantemente. ¿Por qué? Porque ese es el mejor aliado que podemos tener para salvarlas. Usualmente les voy a decir, el gusano llega, la mariposa llega, deja los huevecillos y el gusano sale del huevecillo. Lo primero que hace es alimentarse para crecer. Entonces, la primer fase que nosotros podemos atacar y detener es esa, cuando se está alimentando de las hojas. Si dejamos pasar esto, el gusano va a comenzar a crecer más y va a comenzar no solo a comerse esa suculenta, se va a pasar de una suculenta a otra suculenta y de una suculenta a otra maceta. Esa es la fase 2. Entonces, cuando esto comience, no solo vamos a tener un gusano, vamos a tener muchos gusanos o muchas larvas que se van a estar comiendo todas nuestras suculentas. Y la fase 3 es cuando estos gusanos ya llegaron al tronco de nuestra suculenta y se lo comen por dentro y ya no hay remedio. Entonces, antes de llegar a todo eso, es muy importante observar. Observemos nuestras suculentas y cuando lo hagan, por favor, traten de no dañar tal vez suene un poco raro lo que les voy a decir, pero también tiene mucha lógica. No maten a la larva. ¿Por qué? Porque esta larva está cumpliendo un ciclo en nuestras suculentas, en nuestras plantas, en la naturaleza. Entonces, si llegó a nuestras plantas, si llegó a nuestras suculentas, si esta mariposa llegó a nosotros, es por una razón. Estamos dentro de un ciclo, entonces lo mejor que podemos hacer es quitar esta larva con mucho cuidado y trasladarla a otras plantas que no sean tan carnosas para que siga cumpliendo su ciclo y pueda crecer, se convierta en una mariposa y se vaya. Lo que yo les podría decir es que si ya encontraron a esta larva en una de las hojas de nuestra suculenta, lo ideal es quitar esa hoja de nuestra suculenta, quitarla como si quisiéramos reproducir, pero no la vamos a reproducir obviamente. Vamos a quitar esa hoja con la larva para así no dañar a la larva y vamos a dejar esa hoja de la suculenta en cuarentena y alejado de nuestras plantas. Lo mismo vamos a hacer con todas las demás larvas que encontremos y las vamos a dejar todas juntas en el mismo lugar. Esto va a propiciar que las larvas sigan comiéndose esas hojas, cumplan su objetivo ahí y se vayan.
y dejen en paz a nuestras suculentas. Después de que hayan quitado todas las larvas, vamos a desinfectar nuestras suculentas para que ahora sí no sigan llegando más mariposas a dejar sus huevecillos. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, de igual manera, si ustedes quieren acabar con las larvas, es decisión de ustedes, yo los comprendo y no los voy a juzgar, pero sí quisiera que entendieran que están ahí por una razón, no es gratis, y yo sé que probablemente al principio les duele mucho porque acaben con suculentas de las cuales solo tienen un ejemplar. Y van a decir, es que era el único que tenía, yo lo sé, y duele bastante. Pero entiendan que ellas están aquí por una razón. Y bueno, no voy a hacer más alarde de esto. Espero que la información que les compartí el día de hoy les ayude bastante, les ayude a entender qué está sucediendo y no se enojen, no se sientan tristes. Hay remedios y hay remedios para todo, y si algo nos enseñan las suculentas es que de una sola hojita pueden volver a renacer y hay renacimiento después de la muerte. Entonces no todo se acaba cuando hay muerte. Ellas logran renacer y es algo que ustedes también deben de entender, y es parte de la magia de esta naturaleza de las suculentas. Espero que esta información les sirva bastante para su futuro en el cuidado de sus suculentas. Y bueno, por favor déjenme comentarios de qué manera ustedes han tratado estas larvas, si han tenido este ataque, no lo han tenido, o si creen que lo han tenido y no lo saben. Por favor déjenme comentarios, no olviden dejar su suculento like en este video, compartirlo con las personas que sepan que les gustan las plantas y suscribirse a mi canal. Nos vemos a la siguiente, hasta la próxima.